Lo que acaba de pasar en el mundo del petróleo no es un simple titular de noticias, es el tipo de movimiento que los historiadores estudiarán décadas después como el momento en que el orden energético global comenzó a deshacerse. Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los miembros más poderosos y disciplinados de la OPEP durante décadas, acaba de salir de esa organización, no gradualmente, no con negociaciones interminables, sino efectivo desde el 1 de mayo de 2026, y lo hicieron mirando directo a los ojos de Arabia Saudita, de Rusia y del sistema completo que ha controlado el petróleo global por más de medio siglo, y dijeron, ya no somos parte de esto. Eso, amigos, no es una decisión económica ordinaria, es una declaración de independencia geopolítica, y cuando Rusia abrió la boca para responder, lo que salió no fue confianza, fue el lenguaje nervioso de alguien que sabe que el piso debajo de sus pies acaba de moverse. Piénsenlo así. Por años, la OPEP funcionó como un pacto de caballeros entre productores de petróleo. Tú produces menos, yo produzco menos, todos mantenemos los precios altos y todos ganamos. Pero los Emiratos nunca estuvieron completamente cómodos con ese acuerdo. Han invertido miles de millones de dólares en expandir su capacidad de producción de 3 millones de barriles al día hasta alcanzar 5 millones para el año 2027. 5 millones de barriles al día. Eso es una cifra enorme. Y durante todo ese tiempo, la OPEP los limitaba a producir apenas 3.2 millones. Imagínate construir una fábrica gigantesca, llenarla de maquinaria de última generación, contratar a los mejores trabajadores y luego que alguien externo te diga que solo puedes usar la mitad de tu capacidad porque eso es lo que conviene al grupo. En algún momento esa tensión revienta y eso es exactamente lo que pasó. Pero no nos detengamos en la economía porque la historia es mucho más profunda que eso. Los Emiratos no se fueron porque estaban enojados con las cuotas de producción solamente. Se fueron porque están leyendo el futuro de una forma muy diferente a como lo lee Arabia Saudita y definitivamente de una manera muy diferente a como lo lee Rusia. Abu Dhabi ha concluido que el mundo está llegando al pico de la demanda de petróleo, que la era del petróleo como el combustible dominante del planeta tiene fecha de vencimiento. Y frente a esa realidad, su estrategia es simple pero brutal: vender tanto petróleo como sea posible antes de que el mundo deje de necesitarlo, no esperar. No administrar el mercado con paciencia saudita, actuar ahora, producir al máximo y asegurarte de que cuando el petróleo pierda su trono, tú ya hayas convertido cada barril bajo tu suelo en riqueza real para tu nación. Arabia Saudita tiene una filosofía completamente opuesta. Riad quiere mantener los precios altos, quiere que el petróleo dure como instrumento de poder geopolítico por décadas más. Su modelo de negocio depende de que el crudo sea escaso y caro, pero los Emiratos han decidido que ese modelo es una trampa, que esperar a que los precios suban mientras el mundo construye más autos eléctricos y más energías renovables es un juego de tontos. Y así, con esa diferencia filosófica enorme entre dos aliados del Golfo, Abu Dhabi tomó la decisión más significativa de su historia energética moderna. Ahora bien, ¿por qué Rusia está nerviosa? Porque Rusia necesita la OPEP Plus más de lo que la OPEP Plus necesita a Rusia. Esto es algo que mucha gente en los medios occidentales no explica con honestidad. El presupuesto federal ruso depende de los ingresos del petróleo de una manera existencial. Con la guerra en Ucrania, con las sanciones occidentales, con el costo humano y económico de un conflicto que ya lleva años drenando sus recursos, Rusia necesita que el precio del barril se mantenga alto. Necesita disciplina colectiva entre los productores. Necesita que todos jueguen el mismo juego de restricción de oferta para que los precios no colapsen. Y ahora, uno de los dos únicos miembros con capacidad de reserva real, capacidad de modificar el mercado instantáneamente, acaba de salirse del equipo. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, salió a decir públicamente que la salida de los Emiratos no va a desencadenar una guerra de precios inmediata. Y técnicamente tiene razón por ahora, porque el conflicto con Irán y el caos en el estrecho de Hormuz están bloqueando físicamente que los Emiratos exporten todo el petróleo que quieran. El estrecho de Hormuz sigue interrumpido, el bloqueo naval americano de los puertos iraníes sigue en pie, y los Emiratos por ahora solo pueden exportar de manera significativa a través de la terminal de Fujairah, que está en el Golfo de Omán y evita el estrecho. Eso los limita físicamente y eso le da a Rusia un respiro temporal, pero la palabra clave aquí es temporal.
Cuando ese conflicto termine, y eventualmente terminará porque todos los conflictos terminan, los Emiratos van a abrir el grifo, sin restricciones de OPEP, sin cuotas, sin obligaciones colectivas, van a producir 4 millones, 4,5, camino a 5 millones de barriles al día. Y ese volumen adicional de crudo en el mercado global va a presionar los precios hacia abajo. Para Rusia, que necesita que el Brent se mantenga cerca de los 80 o 90 dólares para financiar su presupuesto, un colapso de precios es una amenaza directa a su estabilidad interna. No estamos hablando de un inconveniente financiero, estamos hablando de una potencial crisis fiscal dentro de un país que ya está bajo una presión enorme. Y hay algo más que no se discute suficientemente. La salida de los Emiratos no ocurre en un vacío, ocurre en el contexto de una reconfiguración total del Medio Oriente. Los Emiratos fueron el primer país árabe en normalizar relaciones con Israel mediante los acuerdos de Abraham en el año 2020. Mientras Arabia Saudita, Qatar y Omán han optado por una postura diplomática más cautelosa en el contexto del conflicto con Irán, Abu Dhabi ha tomado una línea mucho más alineada con el bloque occidental. No es casualidad, los Emiratos están apostando a un mundo posterior a la hegemonía del petróleo, un mundo donde su supervivencia como potencia regional no depende de los precios del crudo, sino de sus inversiones en tecnología, finanzas, turismo y alianzas estratégicas con Occidente. La OPEP representaba exactamente el tipo de atadura multilateral del viejo orden que Abu Dhabi ya no quiere. Uno de los analistas sauditas, el exasesor de petróleo Mohammed Al-Saban, intentó minimizar la situación diciendo que la OPEP Plus tiene 23 países y que uno saliendo no significa nada. Pero eso es exactamente lo que diría alguien tratando de controlar el daño. Porque no estamos hablando de Angola saliendo, no estamos hablando de Ecuador, estamos hablando del segundo miembro más poderoso de la organización. Los Emiratos y Arabia Saudita juntos controlaban la mayoría de la capacidad de reserva mundial, esa capacidad que permite mover los mercados cuando hay una crisis, cuando hay un huracán en el Golfo de México, cuando hay una guerra, cuando hay una pandemia. Esa herramienta colectiva ya no existe de la misma manera. La OPEP perdió a su copiloto más capaz. Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy, lo dijo sin rodeos. La salida de los Emiratos remueve uno de los pilares centrales de la capacidad de la OPEP para administrar el mercado. La organización se va a volver estructuralmente más débil como consecuencia. Y David Goldwyn, quien fue enviado especial del Departamento de Estado para Asuntos Energéticos Internacionales durante la administración Obama, advirtió que existe un riesgo significativo de mayor volatilidad en los precios del petróleo como resultado de esta decisión. La volatilidad de precios es exactamente lo que Rusia no puede permitirse en este momento y es exactamente lo que los Emiratos, con su diversificación económica, pueden absorber mucho mejor. Pensemos también en lo que esto significa para la geopolítica de largo plazo. La OPEP siempre fue más que una organización económica. Fue un instrumento de poder colectivo del mundo en desarrollo contra las economías industrializadas que históricamente controlaban el precio del petróleo. El embargo árabe de 1973, cuando los países de la OPEP pusieron de rodillas a Occidente, cortando el suministro de crudo, fue uno de los momentos de mayor poder colectivo que el sur global haya ejercido en el siglo XX. Esa solidaridad, esa capacidad de actuar juntos, es lo que hizo que la OPEP fuera temida y respetada. Ahora esa cohesión está fracturándose, y no porque Occidente la destruyó directamente, sino porque los intereses de sus propios miembros más poderosos comenzaron a divergir. El analista de estrategia energética Kingsmill Bond lo expresó de una manera que me parece brillante en su claridad. Los Emiratos se están preparando para el periodo posterior a esta guerra porque se ha llegado al pico de la demanda global de petróleo y estamos entrando en un nuevo entorno donde quieren estar libres de las restricciones de la OPEP. Ese es el análisis real. No es que los Emiratos estén traicionando a nadie, es que tienen una lectura diferente de la historia que viene. Y cuando un actor tan poderoso como Abu Dhabi decide que el futuro requiere libertad de movimiento por encima de solidaridad colectiva, el orden establecido tiembla y ahora el mercado global de petróleo enfrenta una nueva realidad. Goldman Sachs
Novax ya ajustó sus proyecciones para el precio del Brent hacia arriba en el corto plazo, a $90 por barril hacia finales de 2026, precisamente porque la interrupción del estrecho de Hormuz ha reducido la oferta global disponible. Pero esa es la paradoja. En el corto plazo, los precios pueden seguir altos por el caos de la guerra. En el mediano y largo plazo, cuando la paz llegue al Golfo Pérsico, los Emiratos van a inundar el mercado con barriles que antes no podían vender. Y ese momento, cuando llegue, va a ser devastador para los presupuestos de los países que no han tenido la visión ni el tiempo de diversificarse. Rusia es exactamente ese país. Rusia, atrapada en un conflicto devastador en Ucrania, bajo sanciones occidentales sin precedentes, con una economía que ha sido reorientada completamente hacia la guerra, no tiene la capacidad de transformarse rápidamente. No puede crear una economía post-petróleo de la noche a la mañana. Necesita esos precios altos no por décadas, sino por años, por meses, para seguir financiando sus operaciones militares y mantener la estabilidad social interna. Cuando Novak salió a decir que la salida de los Emiratos no va a causar una guerra de precios inmediata, lo que realmente estaba haciendo era rezar para que el estrecho de Hormuz permanezca cerrado el mayor tiempo posible, porque mientras siga cerrado, la amenaza está contenida. Y eso dice todo lo que necesitas saber sobre la fragilidad real de la posición rusa. Hay una lección aquí que va mucho más allá del petróleo. Estamos viviendo un momento de fragmentación del orden internacional construido en la segunda mitad del siglo XX. Las instituciones multilaterales, ya sea la ONU, la OMC, la OPEP, fueron construidas sobre la premisa de que los países podían encontrar suficiente beneficio colectivo como para sacrificar parte de su autonomía individual. Esa premisa está siendo cuestionada en todos lados, no solo en la OPEP. No solo en el Medio Oriente, en todas partes. Y lo que estamos viendo no es el caos aleatorio, es la racionalidad fría de actores que han calculado que el mundo que viene requiere más libertad de acción, no menos. Los Emiratos tomaron esa decisión con los ojos abiertos, saben que van a tener tensión con Arabia Saudita, saben que van a complicar la dinámica del Golfo, saben que Rusia está nerviosa, pero también saben que en el nuevo tablero geopolítico los que lleguen primero al futuro son los que sobrevivirán como potencias relevantes, y en esa carrera llevar el peso muerto de las cuotas de la OPEP era un lujo que Abu Dhabi decidió que ya no podía permitirse. Lo que queda ahora es ver cómo reaccionan el resto de los actores. Si Arabia Saudita responde aumentando su propia producción para recuperar cuota de mercado, si otros miembros de la OPEP Plus siguen el ejemplo emiratí y sobre todo si Rusia puede aguantar la presión que se avecina sin una crisis interna que cambie el cálculo político en Moscú, porque si los precios del petróleo caen significativamente cuando el estrecho de Hormuz vuelva a la normalidad, las consecuencias para el Kremlin podrían ser más profundas que cualquier sanción occidental jamás aplicada.